Hagamos el siguiente ejercicio. Dado un vector k de 12, imprimir cuántos pares existen en los primeros 6 elementos y la sumatoria de los siguientes 6 elementos. Fíjense, aquí tenemos 12 elementos. Si nosotros comenzamos a verificar, vamos a verificar cuántos elementos pares hay en los primeros 6 elementos. A ver, en los primeros elementos hay 1, 2, 3, 4 elementos pares en los primeros 6 elementos. Y dice, y la sumatoria de los siguientes 6 elementos. Es decir, que vamos a sumar los siguientes 6 elementos. Por lo tanto, en las primeras 6 posiciones hay 4 elementos pares y ahí en las siguientes 6 posiciones suman 25. Fíjense, si yo comienzo a sumar 2 más 5 más 4 más 2 más 3 más 9, voy a encontrar que es 25. Por lo tanto, ¿cómo desarrollamos el programa? Iniciamos con estos valores. Iniciamos el algoritmo. Primero debemos tener el vector cargado. La rayita significa que ya está cargado nuestro vector. Siguiente paso es definir las variables que vamos a utilizar. En este caso, el contador par, el CP, me va a servir para ir contando cuántos pares hay en las primeras 6 posiciones. El sum, la variable sum, me va a servir para sumar, para ir sumando todos los elementos que encuentro desde la posición 6. Fíjense que dice sumar los elementos desde la posición 6. Ya no dice más si es par o si es impar. Seguidamente yo tengo que comenzar entonces desde el primer elemento, desde el número 7, hasta el último elemento. Entonces voy a hacer antes tengo que definir la variable mi contador para ir sabiendo en qué posición yo me encuentro. Por lo tanto, contador va a ser igual a 0. Seguidamente vamos a comenzar a hacer el ciclo. Es decir, mientras mi contador sea menor que 12, entonces él va a hacer el ciclo. Recuerden que inicialmente el contador es igual a 0. Por lo tanto, 0 es menor que 12. Sí, ingresa por lo tanto. Acá me dice, si yo estoy en la posición menor que 6, entonces va a ingresar aquí. Es decir, las primeras 6 veces va a entrar en esto. ¿Por qué? Porque C va a ser menor que 6. Por lo tanto, C es menor que 6, sí. Por lo tanto, ahora yo voy a preguntar si el valor que hay dentro de esa posición es un valor par. Por lo tanto, digo, si lo que hay en KC al dividir por 2 es igual a la parte entera de KC dividido 2, si cumple esa condición, entonces vamos a contar. Es decir, mi contador, que inicialmente estaba en 0, va a ser igual ahora a ¿qué? Al contador más 1. Con el fin sí, cierro mi ciclo. Fíjense que el primer valor es 7. Si yo 7 dividido en 2 va a ser 3,5. 3,5 es lo mismo que decir 7 dividido 2 su parte entera. ¿Cuánto es el 7 dividido 2 su parte entera? 3. Por lo tanto, fíjese que al poner los dos, 3,5 es igual que 3, no. Por lo tanto, no va a entrar la primera vez, de acuerdo a este ejemplo que estamos teniendo aquí. Seguidamente, yo tengo que avanzar al siguiente ítem. Por lo tanto, voy a decir, primero cierro el ciclo, la pregunta, la condición de que si C era menor que 6 para revisar las primeras 6 posiciones. Ahora voy a verificar si ya estoy en la posición mayor que 6. Si mi C, que es mi contador, ya está en posición mayor que 6. Si es que ya está en mayor que 6, ¿qué tengo que hacer? El ejercicio dice sumar. Por lo tanto, yo voy a decirle sum es igual a lo que ya tengo cargado en sum más lo que hay en ese momento en KC. Fíjense que sum empezó con 0.
Entonces sum es igual a lo que hay en sum 0 más lo que hay en K6. Para que ingrese acá, C necesariamente tiene que empezar valiendo 6 o mayor que 6. Por lo tanto, si nosotros verificamos aquí cuánto hay en K6, vamos a encontrar que hay, en este momento, hay 2. 3, 4, 5, 6. Hay el valor 2. Por lo tanto, el sum va a quedar 2. Fin sí finaliza esa condición. Ahora, para pasar al siguiente registro, le digo C es igual a C más 1. Fin mientras vuelve al inicio del mientras y vuelve a preguntar si C es menor que 2. Encontramos el fin mientras y luego vamos a imprimir lo que hay en el contador de pares y también la sumatoria de los mismos. Y finalmente finalizamos nuestro ciclo.